Y continuamos con textos y visiones del mundo, segunda parte de la hoja de trabajo 2. Nos vamos a ir a partir de la pregunta 11 y parece ser por la extensión de los temas que vamos a llegar por hoy hasta la 17. Entonces, si deseas copiar las preguntas y sus respectivos paréntesis. Empezamos con la 11 que dice, ¿cuáles son las características que identificas en un texto lírico? Página 67-68. Bueno, un texto lírico puedes verlo aquí en la lectura que te recomiendo que hagas de la página 67 y 68, pero se llama así porque era acompañado de un instrumento que se conocía como lira. Por eso es que se llama un texto lírico. Este texto lírico tiene como características pues que era acompañado por la lira y que se hacía con música. Y es un texto que refleja poesía. Básicamente era como un poema cantado. Eso es un texto lírico. Pero como te digo, te recomiendo que leas toda la página. La pregunta 12, ¿qué es la métrica? Aquí en el glosario nos indica que la métrica se denomina así a la disciplina que estudia las normas de construcción de los versos, las estrofas y los poemas que se rigen por principios métricos. Bueno, vamos a ver esto con un esquema para que sea más claro. Te quiero presentar este pequeño esquema que tomé el contenido del libro, ahorita lo vamos a analizar también, pero quiero mostrarte lo que es una estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos. ¿Y qué es un verso? Pues un verso es la unidad mínima de un poema. Por ejemplo, aquí tenemos 2 estrofas de un poema que te digo, tomé del libro, un poema de Lope de Vega. Y tenemos 2 estrofas, estrofa 1 y estrofa 2. Ahora, las estrofas, según el número de versos, tienen un nombre. El verso, como te digo, es la unidad mínima de un poema. Pero bueno, diciéndolo un poco más coloquial, es cada renglón del poema. Eso es un verso. Por ejemplo, este renglón es el verso 1. Este otro renglón es el verso 2. Y el último es el verso 3. En esta estrofa tenemos un total de 1, 2, 3 versos. Y esta estrofa se llama terceto por tener 3 versos. Esta estrofa de abajo, ¿cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 4. Esta estrofa, por tener 4 versos, se llama cuarteto. Entonces, esto es parte de la métrica, el poner nombre a las estrofas según el número de versos. Pero la métrica también nos va a analizar la estructura de cada verso, cuántas sílabas tiene. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y para comprenderlo mejor, aquí se nos indica, lee y analiza el poema de Lope de Vega, página 69-70. Vamos a analizar en la página 69 la primera estrofa del poema de Lope de Vega. Si yo te preguntara cómo se llama esta estrofa, ¿cómo podrías saberlo y cuál es su nombre? Bueno, puedes poner pausa y contestar. Ahora te doy la respuesta.
tienes que contar el número de versos que tiene la estrofa. Es un cuarteto porque tiene 4 versos. 1, 2, 3 y 4. Asimismo, en esta estrofa, en este cuarteto, Lope de Vega, con mucha genialidad, nos dice lo que es un soneto. Dice, 14 versos dicen que es un soneto. Ahorita lo vamos a comprobar. O sea, esto quiere decir que tenemos que tener el número 14 en versos para que sea o cumpla el requisito de ser un soneto. Y pasando a la página 70, podemos ver que tenemos otro cuarteto en la segunda estrofa del poema. En la tercera estrofa tenemos un terceto, ya que tenemos 3 versos. Y allí mismo lo dice, por el primer terceto voy entrando. Y la última estrofa, que es, también es un terceto, puesto que tenemos 1, 2 y 3 versos. Ahora finalmente comprobar que sí sea un soneto, pues yo numeré desde la página 69 cada uno de los versos. Aquí en la página 70 pues ya iba en el 5.º verso hasta llegar al 14. Y 14 versos hacen un soneto. La pregunta 14 ya está respondida. ¿Cuál es la unidad mínima básica que compone a un poema? 72. Ya la sabes. Y es un verso. De cualquier manera, ve hacia la página 72 y lee la información. ¿Cuál es la función de un verso? Igualmente, página 72. Aquí en la página 72, al mismo tiempo que nos describe lo que es un verso, dice, es la unidad mínima básica que compone un poema. Y la función del verso es dotar al texto lírico de metro. Recuerda que ya hablamos de que un texto lírico es un poema. Pero bueno, la característica del texto lírico es que tiene música, pero en la actualidad no es necesario que tenga música. Bueno, ya me salí del contexto. Dice, la función del verso es dotar al texto lírico de metro, es decir, de métrica, de una medida o determinada cantidad de sílabas. Esa es su función, que tengan medida cada uno de los versos. Y para ello nos vamos a ir a la siguiente pregunta, la 16, que nos dice, observa el análisis que hace en la página 74, donde vamos a poder ver con más detenimiento la métrica de un verso. Vamos a analizar este ejercicio que nos ofrece nuestro libro de esta estrofa del poema que se llama Nanas de Cebolla. Dice, es un poema de versos heptasílabos, combinación con versos pentasílabos. ¿A qué te refiere la palabra hepta? ¿Qué número te refiere? Es un 7. ¿Y qué número te refiere la palabra penta? Pentasílabo. Pentasílabo se refiere a 5. O sea, 7 sílabas hepta y 5 sílabas penta. Y lo que vamos a analizar es este poema, el cual tengo en grande acá en esta hoja para que sea un poco más sencillo o más visible. Bueno, vamos a ver verso por verso. Recuerda que los versos son cada renglón de la estrofa. Bien, vamos a empezar con el primero. Dice, la cebolla es escarcha. ¿Qué es lo que voy a hacer para medirlo? Voy a dividir en sílabas
las palabras. En este caso, pues ya lo tengo dividido. La cebolla es escarcha. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Aquí podrás observar que esta sílaba la subrayé en morado, diferente. Este efecto se llama sinalefa, sinalefa, que quiere decir que estoy juntando estas dos vocales como si fuera una sílaba, es decir, la última vocal de una palabra y la primer vocal de otra palabra. Las puedo juntar porque por sonido, por pronunciación, se hace una sílaba. Fíjate bien, la cebolla es, cebolla es, dos vocales, final y primera, las podemos juntar como una sola sílaba, sinalefa. Igual, si no me conviene, las puedo separar, no pasa nada, pero así cuenta como una sola. Vamos a la siguiente. Cerrada, cerrada y pobre. Esta no es una vocal, hay una sinalefa. Sin embargo, suena como I, como vocal. Cerrada y pobre. Bien, ahora vamos a escarcha de tus días. Aquí no hay sinalefas. Y de mis noches. Tampoco la hay, pero vas viendo el conteo de sílabas. Hambre y cebolla. Conteo de sílabas 5. Pentasilábico. Hielo negro y es, sinalefa, y es carcha. Heptasilábico, son 7. Grande y, sinalefa, redonda. Bueno, ahora tiene estas letras por el siguiente motivo. A con A, porque tiene el mismo número de sílabas, 7, 7. Y aparte, tiene una rima. Obviamente que es una rima porque es la misma palabra. Escarcha, escarcha. Vamos con la B. Son 5, pentasilábico, verso pentasilábico, verso pentasilábico. 5 sílabas, 5 sílabas. Y aquí también hay una rima, aunque no lo parece. Este tipo de rima se llama asonante. Lo puedes leer en el libro. Asonante. Porque tienen las mismas vocales en la última sílaba. Noches, pobre, vocal vocal E. Lo mismo sucede con la letra D. Es un verso pentasilábico, 5 sílabas y rima asonante porque tiene la misma vocal en la última sílaba. Aquí lo puedes observar. Y finalmente la C es diferente porque aquí tenemos un diptongo, pero un diptongo que se rompe con este acento. Bueno, y este es el análisis o métrica de estos versos. Vamos finalmente a la 17, que son los recursos retóricos. Tenemos 3 recursos retóricos. Tenemos la metáfora, la elipsis y la hipérbole. Te recomiendo ampliamente que hagas un cuadro comparativo. Pero bueno, aquí vamos a ver qué sucede con cada una. La metáfora nos dice que consiste en trasladar el sentido normal de palabras a un sentido figurado. Por ejemplo, aquí nos dice la cuna del hambre. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. No quiere decir que el niño estuviera comiendo cebolla. Es un sentido figurado porque si tú lees
todo el poema, te darás cuenta de que la mamá del niño solo comía cebollas y por eso es que su leche le sabía a cebolla. Por eso es el sentido figurado de la sangre de cebolla. Esa es la metáfora, como hablar en sentido figurado. La elipsis. La elipsis consiste en suprimir un elemento de la frase. Por ejemplo, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Aquí pudo haber puesto el verbo estar, pero tu sangre está escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Sin embargo, no es necesario escribirlo. Tiene aún así más estética si no está el verbo y se da en cierta forma otro sentido a la oración. Y finalmente tenemos la hipérbole. La hipérbole consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de lo que se habla. Por ejemplo, es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Entonces aquí él está comparando sus ojos con una luz tan brillante que es capaz de alumbrar al mundo. Eso es exaltar, hacer grande algo que quiero decir. Y finalmente, aquí en el glosario puedes encontrar lo que son los recursos retóricos, que son formas no convencionales de hablar. Es decir, no hablas tú comúnmente de estas formas en las que te está presentando el libro. Cuando nosotros hablamos diariamente con personas de nuestros asuntos, no hablamos en poesía ni hablamos en sentido figurado. Por eso es que dice que los recursos retóricos, que son estos tres que acabamos de ver, se alejan de ese uso habitual de hablar.